Este archivo pertenece a un hotel que cerró en el año 2016. No cerró por un incendio, tampoco por problemas económicos o bancarrota. La razón oficial es mucho más extraña. Las habitaciones empezaron a cambiar de número por sí solas. Lo que estás a punto de escuchar es una compilación de los testimonios y las pruebas que se lograron recuperar antes de que el lugar fuera clausurado para siempre. Todo comenzó con quejas aisladas. En la recepción, un huésped, por ejemplo, juraba que la llave de su habitación, la número 214, de repente dejó de funcionar. Al bajar a recepción, el empleado revisaba el sistema y le decía que su habitación, asignada, siempre había sido la 317 en el huésped. Confundido, insistía en que había dormido en la 214 la noche anterior. Recordaba perfectamente la vista desde la ventana, los cuadros en la pared, incluso una pequeña mancha en la alfombra. Pero, al subir al tercer piso, la habitación 317 era idéntica a como recordaba la 214, la misma vista, los mismos cuadros, la misma mancha. Era como si la habitación se hubiera mudado de un piso a otro, llevándose su número con ella. Al principio, el personal del hotel atribuía estas quejas a la confusión de los huéspedes, quizás al cansancio del viaje o a un simple error. Pero los reportes se hicieron cada vez más frecuentes y extrañamente consistentes. Familias que salían a desayunar volvían para encontrar que su pasillo lucía diferente, que la puerta que antes estaba al final ahora estaba en el medio. Siempre era la misma historia. Esta no es mi habitación, pero todo adentro es exactamente igual. La gerencia insistía en que era imposible. Los planos del hotel eran fijos. Las placas con los números estaban atornilladas a las puertas. No había una explicación lógica. La tensión entre los empleados y los huéspedes crecía cada día, y el ambiente en el hotel se volvía cada vez más denso y paranoico. La gente empezaba a susurrar en los pasillos, mirando con desconfianza las puertas de sus propias habitaciones. Pronto, la desconfianza dio paso al miedo, y algunos huéspedes decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Comenzaron a documentar lo que sucedía. Uno de los primeros en hacerlo fue un joven que se hospedaba por un viaje de negocios. Harto de que nadie le creyera, decidió grabar el pasillo con la cámara de su teléfono. La primera grabación es corta, pero escalofriante. Apunta la cámara directamente a la puerta de su habitación, la número 208, claramente el número en la placa dorada. Luego, la grabación se corta. Unos minutos después, inicia una nueva grabación. Es el mismo pasillo, filmado exactamente desde el mismo ángulo, con la misma iluminación tenue y la misma alfombra de patrones geométricos. Pero ahora, la puerta, que antes era la 208, muestra claramente el número 109. No hay cortes de edición ni trucos de cámara. La placa del número simplemente ha cambiado. Este video se compartió entre otros huéspedes, y más personas empezaron a grabar. Existe otra cinta, recuperada de una cámara de video familiar. En ella, un padre filma a su hija, jugando en el pasillo, corriendo de un lado a otro. Detrás de la niña, se ve una secuencia de puertas en 401, 402, 403. El padre baja la cámara un segundo para hablar con su esposa. Cuando vuelve a levantarla, la niña sigue en el mismo lugar. Pero los números de las puertas ahora son 411, 412, 413. En el audio se escucha a la madre preguntar, con la voz temblorosa: ¿viste eso? El padre no responde. Solo se oye su respiración agitada, mientras hace zoom a los nuevos números. Los análisis posteriores de estas grabaciones no encontraron ninguna evidencia de manipulación digital. Los cambios simplemente ocurrían, como si la realidad del hotel se estuviera reescribiendo a cada instante. El pánico era ya incontrolable. Pero el fenómeno no se limitaba a los números de las habitaciones. El propio edificio parecía estar jugando con sus ocupantes. El punto de quiebre fue el descubrimiento del piso que no existe. El hotel, oficialmente, tenía 12 pisos. No existía un piso 13, una superstición común en la construcción de muchos edificios. Sin embargo, varios huéspedes comenzaron a reportar una anomalía en el ascensor. El panel de botones llegaba hasta el 12,
pero a veces, de forma aleatoria, aparecía un botón iluminado, con el número 13 en algunos. Por curiosidad o por accidente, lo presionaron. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del ascensor capturaron estos momentos. Se ve a la gente entrar, presionar su piso, y de repente, el botón 13 se ilumina solo. Las puertas se cierran, y el ascensor sube más allá del último piso. Cuando las puertas se abren de nuevo, revelan un pasillo idéntico en diseño a los otros pisos del hotel, la misma alfombra, la misma iluminación, las mismas paredes. Pero había una diferencia aterradora. El pasillo estaba completamente vacío y silencioso. No había muebles, ni carritos de limpieza, ni el más mínimo rastro de vida. Y lo más inquietante de todo, a las puertas de las habitaciones no tenían números. Eran simplemente planchas de madera lisas, sin ninguna identificación. La mayoría de la gente, paralizada por el miedo, presionaba rápidamente el botón para cerrar las puertas y bajar. Nadie se atrevió a salir del ascensor para explorar ese lugar. Era como si el hotel tuviera un borrador de sí mismo, una versión incompleta y abandonada escondida entre sus pisos, numerados. A medida que el caos se apoderaba del hotel, los fenómenos se volvieron más directos, más personales. Ya no eran solo cambios aleatorios, sino mensajes. En una de las puertas sin número del piso 13, una mañana, apareció una frase escrita, con lo que parecía ser polvo acumulado sobre la madera. La frase decía: «Ann, quédate donde estás». La foto de este mensaje, tomada por un empleado que subió a investigar, circuló rápidamente. Nadie supo quién o qué lo había escrito. El pánico llegó a su punto máximo. La gente no solo temía que su habitación cambiara de lugar, ahora temían que algo les estuviera observando y comunicándose con ellos. Unas horas después, el mensaje cambió. Otro empleado, armado con una cámara, volvió a subir al piso 13. La primera frase había desaparecido. En su lugar, en la misma puerta, ahora se leía otra advertencia, aún más críptica y urgente: «No cambies». ¿Qué significaba? ¿Era una amenaza? ¿Una instrucción? ¿Se refería a no cambiar de habitación? ¿O algo mucho más profundo? La interpretación quedó abierta, pero el sentimiento era unánime. Algo o alguien no quería que los huéspedes se fueran. O tal vez no quería que siguieran investigando. Estos mensajes fueron la gota que colmó el vaso. La gerencia, superada por la situación e incapaz de garantizar la seguridad de nadie, inició los procedimientos para evacuar y cerrar el hotel de forma indefinida. La historia se filtró a la prensa local, pero fue tratada como un rumor sensacionalista, una leyenda urbana. El archivo del hotel concluye con una última grabación, la más perturbadora de todas. Proviene de una cámara encontrada en una de las habitaciones durante la evacuación final. La grabación es temblorosa, hecha por alguien que claramente está aterrorizado. La persona entra en una habitación. La cámara enfoca brevemente la puerta al cerrarse. En la placa se distingue un número que nunca había existido en el hotel, en 404. La persona se adentra en la penumbra del cuarto. No se ve mucho, solo siluetas de muebles cubiertos por sábanas blancas. El silencio es total. Y entonces, justo antes de que la grabación se corte abruptamente, se escucha una voz. No es la voz de la persona que graba, es una voz baja, susurrante, que parece salir de la propia oscuridad de la habitación. Y dice: «Ann, sí, encontraste este cuarto. Ya es tarde». El archivo termina ahí. No hay más información sobre quién hizo la grabación, ni qué ocurrió después. El hotel permanece cerrado hasta el día de hoy, un monumento silencioso a un misterio que nunca fue resuelto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los misterios y los casos sin resolver, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.